Apreciados hermanos y hermanas misioneras, ahora vamos a continuar la segunda parte de la creación, cómo la ha realizado el Señor y cuál es el sentido verdadero de cada uno de sus incisos, de sus capítulos y versículos. Seguimos escuchando entonces al Santo Padre. Íntimo. Cambia el registro. El capítulo 1 describe la creación desde la perspectiva del cosmos. El capítulo 2 la describe desde la perspectiva del jardín. Zoom out y zoom in. El mismo Dios, la misma creación, visto desde ángulos diferentes. El capítulo 2 versículo 7 es uno de los versículos más ricos de toda la Escritura. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dos elementos: el polvo de la tierra, el aliento de Dios. El ser humano es la unión de lo más bajo y lo más alto. El polvo que también tienen los gusanos, y el aliento que solo viene de Dios. Formó del polvo. El verbo hebreo es el mismo que se usa para el alfarero que forma la vasija. Una imagen de ternura artesanal, no la explosión de materia que produce el universo. Las manos del Creador dando forma a la arcilla para hacer un ser que lleve su imagen. Y sopló en su nariz aliento de vida. El aliento de Dios, neshama en hebreo, que es la palabra para el alma racional, la conciencia, la dimensión espiritual del ser humano. Este aliento no es metafórico. Es la afirmación de que hay en el ser humano algo que viene directamente de Dios, que no puede ser reducido a materia, que trasciende lo físico. El ser humano, como polvo animado por el aliento divino, como criatura material visitada por lo espiritual, como el puente entre lo visible y lo invisible, que es la realidad de lo que somos. Y Dios planta un jardín, el Edén, y coloca al hombre en él, para que lo labrara y lo guardase. Dos verbos que definen la vocación humana original: labrar y guardar, trabajar y cuidar, transformar y preservar. El trabajo no es una maldición, no es consecuencia de la caída. Antes de la caída, el ser humano tenía ya la vocación de trabajar, el trabajo que duele, el con el sudor de tu rostro del capítulo 3. Eso sí es consecuencia de la caída. Pero el trabajo en sí, la tarea de transformar el mundo con las propias manos y la propia mente, es parte del diseño original. Es parte de lo que significa ser imagen de Dios. Y luego el versículo 18, una de las afirmaciones más profundas sobre la relacionalidad humana en toda la Escritura. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es bueno, el único no bueno de todo el relato de la creación. Dios ha estado declarando bueno todo lo que crea, y lo primero que declara no bueno es la soledad del ser humano. No es la soledad como ausencia de entretenimiento, ni como falta de compañía social. Es la soledad ontológica del ser relacional, que no tiene un igual con quien compartir la imagen de Dios. El hombre en el jardín, ante los animales que Dios le trae para que les ponga nombre, no encontró en ninguno de ellos una ayuda idónea, un ser correspondiente, un igual de distinta manera. Y Dios creó a la mujer. Y el hombre al verla, dice en el capítulo 2, versículo 23, el primer poema de la Biblia: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. El primer poema del ser humano es sobre la contemplación del otro, sobre el reconocimiento del igual en la diferencia. El primer acto creativo humano registrado es la expresión de amor ante la persona que llena el no es bueno estar solo. Escribe Sabbat en los comentarios: si la visión de la creación que el Génesis describe te está dando una comprensión diferente de quiénes somos y para qué existimos. Solo esa palabra, Sabbat. Escribe Sabbat en los comentarios: si la visión de la creación que el Génesis describe te está dando una comprensión diferente de quiénes somos y para qué existimos. Solo esa palabra, Sabbat. Y quiero desarrollar más la teología del Sabbat
porque creo que es una de las verdades más contracorriente del Génesis en el mundo actual, y por lo tanto, una de las más necesarias. Vivimos en una cultura de productividad permanente, donde el valor de una persona está vinculado a lo que produce, donde el descanso se tiene que justificar. Me lo gané, lo necesito para ser más productivo después. El descanso como inversión en la productividad futura, no como valor en sí mismo. El Sabbat dice exactamente lo contrario. El descanso del séptimo día no es instrumental. No es para que el ser humano sea más eficiente la semana siguiente. Es en sí mismo el fin. Es participar en el ritmo de Dios. Es afirmar que el mundo no depende del trabajo humano para existir y que el valor humano no depende de su productividad. Eso es revolucionario. Y no solo para el individuo. El mandamiento del Sabbat en el libro del Éxodo, capítulo 20, extendía el descanso a todos, al siervo, al extranjero, incluso a los animales domésticos. El Sabbat era la igualdad radical una vez por semana. En el día de Dios no había diferencia entre el libre y el esclavo, entre el rico y el pobre. Todos descansaban. El sistema de producción se detenía. La filósofa judía Judith Shulevitz, en su libro sobre el Sabbat, describe algo que me parece extraordinario. El Sabbat fue la primera declaración de derechos laborales de la historia. Antes de que existiera ningún código de trabajo, la ley bíblica garantizaba a todos los seres humanos un día de descanso por semana. No como concesión del empleador, como mandato divino que ningún empleador podía violar. Y hay una dimensión ecológica del Sabbat que el libro del Levítico, capítulo 25, desarrolla todavía más. El año sabático, en que la tierra misma debía descansar, no plantar, no segar. Dejar que la tierra recuperara lo que la producción continua le quitaba. La misma lógica del Sabbat aplicada a la relación con la creación. El Génesis, en sus primeras páginas, ya contenía una respuesta a la crisis ecológica. La tierra necesita descanso. El ser humano necesita descanso. La productividad sin límite es contraria al diseño de la creación. Y hay algo sobre el Sabbat que la carta a los Hebreos aplica a la vida espiritual que quiero explorar. El capítulo 4 de Hebreos dice que queda un reposo para el pueblo de Dios, y que ese reposo consiste en haber cesado de sus obras, como Dios de las suyas. El reposo espiritual del creyente es el cese de la autojustificación, de intentar ganar el favor de Dios mediante el rendimiento espiritual, de la religión como productividad. El Sabbat espiritual es la fe, el descanso en lo que Cristo hizo en lugar del trabajo de ganar la salvación por uno mismo. Y ese Sabbat espiritual no es solo para el domingo, es la postura permanente del corazón que descansa en la gracia. Y llegamos al séptimo día. El capítulo 2, versículos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El séptimo día, el Sabbat. Y quiero que veamos algo en este texto que raramente se señala. Los 6 días de la creación siguen todos el mismo patrón. Dios habla, la creación ocurre, Dios lo declara bueno, y termina con, y fue la tarde y la mañana, el día número tal. Todos tienen ese final, todos menos el séptimo. El séptimo día no tiene final. No hay, y fue la tarde y la mañana, el séptimo día. El descanso de Dios, según la estructura del texto, es un día que no se cierra, que sigue abierto. Los rabinos han reflexionado sobre eso durante siglos. Y la interpretación más poderosa es esta: el séptimo día sigue. El descanso de Dios no terminó. Entramos en él. El Sabbat no es un memorial de algo que pasó, sino una participación en algo que sigue siendo. Y el texto dice que Dios bendijo el día séptimo y lo santificó. Esta es la primera vez que la bendición, en el relato de la creación, se aplica al tiempo en lugar de a un ser vivo. Dios bendijo los peces y las aves y los seres humanos. Ahora bendice el tiempo mismo. El séptimo día es sagrado, no por lo que hay que hacer en él, por lo que hay que no hacer. Reposó de toda la obra que hizo. El descanso como acto teológico. El Sabbat
no es simplemente un día de descanso fisiológico que Dios ordena, para que los seres humanos no se agoten. Es la participación semanal en el descanso de Dios. Es la práctica de la criaturalidad, el reconocimiento de que no soy el creador del mundo, que el mundo no depende de mi trabajo para existir, que puedo parar y el mundo seguirá. El Sabbat es el antídoto semanal a la soberbia de Lucifer. El que se detiene el séptimo día está diciendo con su cuerpo: no soy Dios. El mundo existirá aunque yo descanse. Mi valor no está en mi productividad. Y la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 9 y 10, aplica el Sabbat a la vida del creyente. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. El reposo de Dios como modelo del reposo del creyente, no solo un día de la semana, una postura del corazón que descansa en lo que Dios ha hecho, en lugar de intentar construir su propia salvación, el reposo del que sabe que la obra decisiva ya fue hecha. Quiero ahora explorar algo sobre el Génesis, que raramente se señala y que tiene consecuencias enormes para la manera en que el creyente piensa sobre el mundo material. La creación en el Génesis es material. Dios no creó solo el mundo espiritual. Creó el polvo, las plantas, los animales, los cuerpos. Y cada vez que terminó una etapa, no dijo que era espiritual o sagrado, dijo que era bueno. El mundo material, la materia, el cuerpo, la tierra, las aguas, los astros, son buenos. No divinos, no eternos, no equivalentes a Dios, pero buenos. Esa afirmación de la bondad del mundo material tiene implicaciones enormes. Refuta el dualismo que ha atentado al pensamiento religioso en todas las épocas. La idea de que lo espiritual es bueno y lo material es malo o inferior, que el cuerpo es la cárcel del alma que hay que escapar, que la salvación consiste en liberarse de lo material. El Génesis rechaza eso desde el principio. Dios creó lo material y lo llamó bueno. Y la culminación de la revelación cristiana, la encarnación, va en la misma dirección. El Verbo se hizo carne. No apareció en apariencia de carne. Se hizo carne real, con cuerpo real, hambre real, cansancio real. Eso solo tiene sentido si la carne y el cuerpo son buenos, si la materia puede ser habitada por Dios. Eso cambia radicalmente la espiritualidad que el Génesis funda. No es una espiritualidad de huida del cuerpo y del mundo. Es una espiritualidad de transfiguración, de traer la presencia de Dios a lo material, de hacer que el trabajo, el arte, la cocina, la música, el cuidado de los enfermos, sean expresiones de la imagen de Dios en el ser humano que actúa en el mundo. Y quiero terminar con algo sobre la razón por la que el Génesis importa para el creyente del siglo XXI. Vivimos en un mundo que tiene una respuesta diferente a las preguntas que el Génesis plantea. La respuesta dominante en la cultura contemporánea sobre el origen es: el universo comenzó por procesos impersonales y sin dirección. La vida emergió por azar y selección natural. El ser humano es un animal entre los animales, producto de la misma cadena de causas materiales que produjo las bacterias y los dinosaurios, sin ninguna distinción ontológica especial, sin ningún propósito inscrito en su naturaleza. Vivimos en un mundo que tiene una respuesta diferente a las preguntas que el Génesis plantea. La respuesta dominante en la cultura contemporánea sobre el origen es: el universo comenzó por procesos impersonales y sin dirección. La vida emergió por azar y selección natural. El ser humano es un animal entre los animales, producto de la misma cadena de causas materiales que produjo las bacterias y los dinosaurios, sin ninguna distinción ontológica especial, sin ningún propósito inscrito en su naturaleza. Y quiero detenerme un momento en esa respuesta porque creo que es importante entenderla correctamente para ver lo que el Génesis ofrece en su lugar. Esa respuesta no es simplemente el Génesis está equivocado. Es una respuesta completa a una serie de preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué significado tiene la existencia humana? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? La respuesta que da el naturalismo materialista a esas preguntas es coherente. Somos el resultado de procesos ciegos. El universo no tiene propósito. El significado es algo que los seres humanos construyen convencionalmente, sin que haya ningún significado objetivo. Y la pregunta de por qué hay algo en lugar de nada
simplemente no tiene respuesta o se responde con, así fue. Y quiero ser honesto. Esa respuesta tiene una grandeza austera. La visión del universo que la cosmología moderna describe, con sus 100.000 millones de galaxias cada una con sus 100.000 millones de estrellas, con sus 14.000 millones de años de historia, con la complejidad impresionante de la vida que emergió en un planeta pequeño, en los arrabales de una galaxia mediana, esa visión tiene algo que deja sin aliento. El universo es asombroso, independientemente de lo que crea sobre su origen. Pero la respuesta del Génesis añade algo que el naturalismo no puede añadir. El asombro tiene un destinatario. Hay alguien ante quien asombrarse. El cosmos no es solo un objeto de estudio, sino la obra de un artesano, que hizo bello lo que podía haber hecho simplemente funcional. Los seres humanos no son solo el resultado accidental de la evolución, sino los portadores deliberados de la imagen del Creador. El mundo no solo existe, fue querido, fue declarado bueno. El Génesis no responde la pregunta de cómo funciona el universo a nivel de los procesos físicos. Para eso está la ciencia, que ha sido extraordinariamente exitosa en responder esas preguntas. El Génesis responde la pregunta de por qué tiene sentido que el universo exista y qué significa que existamos en él. Y esa pregunta es la que más importa para vivir bien. No la pregunta de cómo se formaron los planetas, sino la pregunta de si la vida tiene significado, si hay un propósito que me trasciende, si hay algo más que el ciclo de nacer y morir. El Génesis responde esa pregunta con los 2 capítulos más influyentes de toda la literatura humana. Hay también algo sobre la relación entre el Génesis y la ciencia que me parece importante señalar claramente. Este video no es un argumento de que la Tierra tiene 6.000 años, ni de que la evolución no ocurrió. La Iglesia Católica, que es la tradición desde la que hablo, no tiene una posición oficial sobre el método de la creación ni sobre la edad del universo. Lo que la Iglesia enseña es que hay un creador que quiso que el mundo existiera y que creó al ser humano con dignidad especial. El cómo ocurrió ese proceso en términos físicos es una pregunta que la ciencia puede responder y que el Génesis no pretende responder. Lo que sí pretende responder el Génesis, y lo que ninguna ciencia puede responder, es la pregunta del significado. Y esa respuesta es la más importante que existe. Esa respuesta no es trivial. Tiene consecuencias prácticas enormes. Si el ser humano no es imagen de Dios, sino simplemente el animal más inteligente, entonces su dignidad es convencional, no intrínseca. No le viene de su naturaleza. Se la dan las convenciones sociales, y las convenciones sociales pueden cambiar. La historia del siglo XX es el experimento más devastador sobre lo que pasa cuando se pierde la creencia en la dignidad intrínseca del ser humano como imagen de Dios. Los genocidios del siglo pasado comenzaron todos con la negación de la humanidad plena de ciertos grupos, con la afirmación de que algunos seres humanos son más animales que imagen de Dios. El Génesis dice que no hay ser humano que no sea imagen de Dios. Ninguno. El anciano con demencia que ya no puede reconocer a sus hijos, el bebé con síndrome de Down, la mujer sin hogar en la calle, el prisionero que cometió crímenes terribles, todos llevan la imagen de Dios, todos son sagrados con la sacralidad que solo puede venir de haber sido creados por Dios para reflejarlo. Eso no es sentimentalismo. Es la declaración más radical sobre la igualdad humana que existe, más radical que cualquier declaración de derechos, porque los derechos que dan las declaraciones humanas los pueden quitar las declaraciones humanas. La dignidad que viene de ser imagen de Dios no la puede quitar ninguna declaración humana. Y hay una última cosa que quiero decir sobre el Génesis, sobre el Bereshit, el principio. La primera oración de la Biblia no es una enseñanza moral, no es un mandamiento, no es una advertencia, es una declaración sobre la realidad. En el principio, Dios creó, y esa declaración es el fundamento de todo lo demás. Si Dios creó el mundo tiene significado. Si Dios creó al ser humano a su imagen, el ser humano tiene dignidad intrínseca. Si Dios bendijo el Sabbat, el descanso es sagrado. Si Dios colocó al ser humano en el jardín para labrarlo y guardarlo, el trabajo tiene dignidad. Si Dios vio que todo era bueno, la materia y el cuerpo son redimibles. Todo el edificio de la ética, la espiritualidad y la visión del mundo cristiana descansa sobre esas 10 primeras palabras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Por eso el Génesis importa, no como texto científico, como fundamento de todo lo que se cree sobre la realidad, sobre Dios, sobre los demás seres humanos y sobre uno mismo. Y antes de la oración, quiero hablar de la relación entre el Génesis y el Evangelio. Porque el Génesis no es solo el comienzo de la historia de la creación, es también la primera página de la historia de la redención. El capítulo 2 del Génesis termina con el estado ideal de la creación, el ser humano en el jardín, en relación con Dios, con los demás seres humanos y con la creación. El capítulo 3 comienza con la caída, y desde el capítulo 3 hasta el Apocalipsis, la Biblia entera es el relato del plan de Dios para restaurar lo que se rompió. Pero hay algo en los capítulos 1 y 2 del Génesis que anticipa esa restauración de una manera que raramente se señala. El jardín del Edén, donde el ser humano caminaba con Dios, es el primer prototipo del tabernáculo y del templo israelita. Los mismos materiales preciosos que el Génesis menciona en el jardín, el oro y el ónix, reaparecen en la descripción del tabernáculo en el Éxodo. Los querubines que guardan el acceso al árbol de la vida en el Génesis capítulo 3 reaparecen como guardianes del propiciatorio en el Arca de la Alianza. El templo era el jardín en miniatura, el lugar donde la presencia de Dios habitaba en la tierra como había habitado en el jardín. Y el Apocalipsis capítulo 21 y 22, que describen la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, al final de los tiempos, usa la misma imaginería del jardín del Génesis. El río de agua de vida, el árbol de la vida cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. El final de la historia de la Biblia es el retorno al jardín, pero magnificado a escala cósmica. El Génesis 1 describe la primera creación, el Apocalipsis describe la nueva creación, y en el centro de las dos está la cruz de Cristo, que es el evento que hace posible el retorno al jardín. Y hay un detalle del Génesis 2 que el Apocalipsis cierra de manera extraordinaria. El capítulo 2 del Génesis versículo 9 menciona el árbol de la vida en el centro del jardín. Y el capítulo 3 del Génesis después de la caída dice que Dios puso querubines y una espada flamejante para que el ser humano no pudiera acceder al árbol de la vida. El árbol de la vida, bloqueado por la caída. Y el Apocalipsis capítulo 22 versículo 2 lo describe de nuevo disponible, el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El acceso al árbol de la vida, perdido en el capítulo 3 del Génesis, restaurado en el capítulo 22 del Apocalipsis. La Biblia, de principio a fin, es la historia del árbol de la vida, del jardín que fue cerrado, y del jardín que será reabierto por el poder de la cruz. Y hay algo que la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45, dice sobre esta relación, que me parece el puente perfecto entre el Génesis y el Evangelio. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. El primer Adán y el postrer Adán. El primer hombre, creado del polvo y animado por el aliento de Dios. Y el último Adán, Cristo, que no solo lleva el aliento de Dios, sino que es el espíritu vivificante. El que no solo fue creado a imagen de Dios, sino que es la imagen de Dios, como dice Pablo en la carta a los Colosenses. El que restaura en la humanidad lo que el primer Adán perdió. Eso es lo que hace del Génesis un texto no solo fundacional, sino esperanzador. No es solo el comienzo, es la promesa implícita de que lo que comenzó bien y se torció puede ser restaurado. Y el relato del resto de la Biblia es exactamente esa restauración. Terminemos con oración. Señor, Creador de los cielos y la tierra, que hablaste y todo lo que existe vino a ser, que formaste al ser humano del polvo de la tierra, y soplaste en él tu aliento de vida, que lo creaste a tu imagen y semejanza, que viste todo lo que habías creado, y lo declaraste bueno, te damos gracias. Gracias por la luz que separaste de las tinieblas, por la tierra que recogiste de las aguas, por cada criatura que bendijiste y mandaste multiplicarse, por el jardín donde colocaste al ser humano para labrarlo y guardarlo, por el Sabbat que bendijiste y santificaste, y sobre todo, gracias por la imagen, por haber querido que haya en el mundo seres que reflejen quién eres tú, que lleven tu huella, que sean capaces de relación,
de creatividad, de moralidad, de adoración. Ayúdanos a vivir desde esa imagen, a tratar a cada ser humano que encontramos con la reverencia que merece a alguien que lleva la imagen de Dios, a cuidar la creación con la responsabilidad de quien administra lo que a Dios le importa, a descansar el Sabbat con la confianza de quien sabe que el mundo no depende de su trabajo para existir, a trabajar con la dignidad de quien labra el jardín que tú plantaste, y que la primera oración de la Biblia sea también la primera certeza de nuestra vida, que en el principio estabas tú, que este mundo no es un accidente, que existimos porque fuiste querido que existiéramos, que somos imagen de quien nos creó. Gracias por acompañarme hoy. Si este vídeo te dio una comprensión más profunda del Génesis y de lo que significa ser imagen de Dios, escribe en los comentarios la palabra paz, solo esa. Y comparte este video con alguien que lleva tiempo leyendo el Génesis sin haberlo visto de esta manera. La paz sea con todos vosotros. En la Anónima, salí ganando con la canasta ahorro de junio. Harina de trigo Morixe por un... Aquí ha terminado. Hice las dos partes juntas. Ahora me cuenta, sí.